Hola, hola, buen día, buen día. Pues estamos hoy a sábado 9 de mayo del programa 11 de este año 2026 de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar en este reinicio de este quinto año. Y la verdad que hoy se me ocurrió que debíamos, en el marco del próximo 15 de mayo, hablar de ese grande, de ese Victoriano Lorenzo que marca ese tránsito entre la construcción de las formas ideológicas del ismeño, de la ismeña, mientras estuvimos de provincia en el siglo XIX de Colombia, y ese devenir, vaya, esa decisión de los ismeños y de las ismeñas de una vez por todas proclamar la república que no se dio, y lastimosamente a meses después del asesinato, del vil asesinato de Victoriano Lorenzo ese 15 de mayo, pero se dio en ese mismo año, 1903, ese anhelo que venían de nuestros cholos, de nuestros indígenas, y también hay que decirlo, de la población que estaba acá en este área de tránsito de Panamá y Colón, que sí tendrían, por supuesto, una influencia de esa vida que tuvimos en el siglo XIX con Colombia, pero también de la colonia española, que de alguna manera marcó un punto hegemónico con el inicio de la nación panameña en 1903, y que muchos de esos elementos que formaban parte, que eran parte consustancial de lo que veníamos construyendo en el siglo XIX, pues quedaron rezagados en la historia, y que en tiempos, en el siglo pasado, algunos historiadores, historiadoras, compañeras de distintas disciplinas, incluso del periodismo, decidieron ir rescatando esa memoria que no estaba en los libros de historia de comienzos de la República, frente a la impronta fundamental de personajes como Victoriano Lorenzo, por ejemplo. Y entre aquellos que rescataron de una manera muy prístina la imagen de Victoriano Lorenzo, sin duda que está eh, el doctor Humberto Ricor, que hoy aprovecho porque en el mes de abril, lo dije en el programa anterior, pero lo reitero, mi maestro putativo estuvo también en su onomásticos en abril. Bueno, abril es un mes bien complejo para Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, porque también recordamos a quienes partieron, a Miguel Ángel Sánchez, que lo vamos a estar celebrando tú y yo y todos los compañeros sociólogos y sociólogas de ACEUP, con doble S, la Asociación de Sociólogos y Sociólogas Egresados de la Universidad de Panamá, que viene desde el día uno en este proyecto comunicacional de Pregonando Ideas. Este miércoles a las 6 de la tarde vamos a estar en la Galería Manuel E. Amador, celebrando ese legado de Miguel Ángel Sánchez Pinzón, hombre, y esa parte artística de esa fibra que siempre acompañó a Miguel Ángel en los pasillos de sociología y por toda la facultad de humanidad, yo diría que en toda la universidad. Aquí vamos a recordar a varias gente en este programa, Sharon, y te invité a ti, Charo, porque justamente tú estás en esa generación de transición, yo también un tanto, de esa generación de los 70 y los 80, que tomó la tarea de aquellos que venían de la década del 50 y del 60, consolidando esa propuesta identitaria que desde las culturas tiene que imponer cada pueblo del mundo, que venía desde la década del 50 y los 60, por ejemplo, en el teatro, que mi mamá empezó en la escuela de teatro, y otros tantos, Babot y otros tantos, que de él también vamos a hablar acá, hiciste Heire, etcétera, en esa escuela maravillosa que hubo en los 50 con el padre Condomines, de donde egresaron los grandes teatristas y las grandes teatristas de nuestro país,
que entendieron que el teatro, como el resto de las manifestaciones artísticas, entre esos la poesía, son el vehículo natural idóneo para la transmisión de la cultura y de la identidad, ¿no? Entonces, hoy vamos a celebrar contigo esa transición que nos tocó a ti y a mí en los años 90 y bueno, lo que llevamos de este siglo después de esa cruenta invasión en donde los Estados Unidos, el invasor pensó que irrumpiendo en nuestra construcción y en nuestra vida, y bueno, obviamente desmantelando la dictadura militar, habría acabado con todo y no tienen la menor idea que aquí, pues en el plano este de la cultura, muy por el contrario, salimos de una vez a la calle justo en el 90 comenzando el 90 lo recuerdo. Gente como Iliana Solís, esa grande del teatro que todavía está Iliana Solís por allí, dijo, tenemos que tomar la batuta de vuelta de este golpe, cómo reconstruir nuestro ideario, cómo reconstruir nuestra identidad nacional desde las artes como lo habíamos hecho desde el día uno que nació la República. Entonces, tú eres una Sharon que después de la invasión a Panamá, en que había que reconstruirnos de ese duro golpe a nuestra identidad, a nuestro ser nacional, eh, asumiste ese rol muy jovencita, Sharon, muy, muy jovencita. Yo te recuerdo, mi madre también, que te tenía pues mucho cariño, tú eras como una hija para mi mamá. Decía, aquí no se ha roto nada. Aquí hay quienes seguirán tejiendo con la madeja esto que somos desde la negritud, desde los pueblos originarios, desde el Panamá de adentro, del barrio adentro, desde las comunidades campesinas. Aquí nada se rompió, Charon. Nada se rompió después de la invasión. Y hoy vamos a hablar de eso y sobre todo a partir de ese grande, en ese momento histórico de inicios del siglo XX, que el mundo estaba en una transformación que luego en esos años muy cercanos se dio la revolución bolchevique en el 17, pero que venía de ese fervor de los pueblos del mundo de liberarse de cualquier yugo opresor en el siglo XIX y de allí surge la figura de Victoriano Lorenzo, el primer guerrillero latinoamericano. Entonces, la poesía y todas las manifestaciones artísticas que, hombre, hay que decir, hay instituciones e instituciones. Y a pesar de lo que digan, por más elitista que se haya convertido en los tiempos y que es una crítica que es válida, que se haya convertido el premio Ricardo Miró, que surgió en la década del 40, en 1942, a pesar de ello, es el premio Ricardo Miró uno de esos grandes conductores, vaya, que en el tiempo, en todas las décadas del 50, 60, 70, en todas las realidades que atravesó el Istmo de Panamá, la República de Panamá, con ese surgimiento de la República invadida y mediatizada por un enclave colonial de la primera potencia en el siglo pasado, en nuestras riberas del canal. El premio Ricardo Mirón, desde todas las artes, siempre fue allí, allí, digamos, sin una expresión política dura, fue un promotor de esa construcción de las formas ideológicas que a través de las artes se fue construyendo en el tiempo y que hay representantes de ellos. Babot ganó premios Ricardo Miró como tres en teatro, pero también en poesía, dos premios en poesía. Raúl Alberto Leis ganó varios premios, cinco o seis premios Ricardo Miró en teatro y también creo que en ensayo ganó Raúl Leis y allí se estaba construyendo el pensamiento panameño a través de las artes. Entonces, Sharon, también hay otras premiaciones de las cuales tú has sido ganadora
que esas instituciones que son gubernamentales, la lotería o, por ejemplo, el IPEL en el Ministerio de Trabajo, también han constituido este tejido, vaya, que desde la cultura han garantizado ese pensamiento colectivo panameño. Y que tú has sido ganadora de ese premio, ¿cierto? Del IPEL, me parece, Bien. Sharon. Así es. Y el León Azoto también en el municipio. Ah, y el León Asoto también, también que es muy... Entonces, hablemos de eso, Sharon, hoy, y que esa figura de Victoriano Lorenzo, si bien no fue hasta en los años 80 en que Simeón González y Ricord decidieron reincorporar a la historia nacional, que no estaba en los libros de historia, Victoriano Lorenzo, y otros y otras lo han hecho a partir de ese entonces. Lo cierto es que hoy tenemos que celebrar, estamos a unos días del próximo viernes de una conmemoración más del asesinato, el vil asesinato de Victoriano, pero que él representa ese esa disposición del pueblo panameño desde la campiña y también en los barrios de los suburbios, acá en la capital también, de definir nuestra construcción de nuestro pensamiento más allá de Bogotá. Pero luego Bien. del nacimiento de la República y de ese enclave colonial, más allá de el invasor estadounidense. Entonces, tu experiencia, Sharon, en tu corta vida, porque la gente dice, pero Sharon tiene que tener como 70 años con todo lo que ha hecho. Pero no tiene 70 años, una cosa impresionante. No tiene 70 años, pero como si lo tuviera, Sharon. Vale, lo primero es No que llego ni a los 50 todavía, pero estás en tengo yo mucha, también, ¿eh? Yo también estoy en los 50. no llego todavía, pero tengo mucha vida. Empecé temprano, entonces Demasiada, Sharon. Pero sí Bueno, me interesa gracias. que arranquemos por allí, Sharon. ¿Qué ha Sí, significado para tu fibra como poeta un personaje como Victoriano Lorenzo? me encanta esa pregunta. Me encanta esa pregunta porque quienes me conocen saben que mis orígenes son de Panamá Oeste, de La Chorrera cuando era pueblo, no la ciudad que es hoy tan pujante, ¿verdad? Entonces, mi activismo, que yo le llamo más militancia, más que activismo, porque cuando tú dices activismo es como que te activas y te puedes desactivar. Y no, en mi caso ha sido una militancia constante sin pausa, cuando se necesite, siempre para la patria. Empieza en el Colegio Moisés Castillo Caña de la Chorrera. Entonces, en esos cortos años míos, una materia que era obligatoria, las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, el profesor Maure, nos inyecta no sé, ese picantito y ya íbamos a marchas por la ecología. En ese tiempo era el INRENARE y también tuve de profesores a Rufino Lorenzo González, el compositor, mi mismo tío, el compositor Luis Zúñiga, que está con vida. Y bueno, estuve rodeada de mucho historiador, que en ese tiempo era gente totalmente empírica en La Chorrera, este señor Zúñiga. Me rodeé de gente que tenía toda una historia y que estaba trabajando por cosas muy fuertes. A pesar de que en La Chorrera hay gente que ha dado un aporte grande a la historia, en ese momento no me conectaba. Eran unos inicios míos, adolescencia, infancia muy humilde, mi madre maestra en comunidades lejanas, mi padre tipógrafo. Entonces se da con una crianza muy conservadora porque se cuidaba mucho a los hijos, que la calle, que cuidado, que no pasara algo. Pero ahí se gesta en el Colegio Moisés Castillo Caña y donde por primera vez escucho hablar de Victoriano Lorenzo. Para mí eso marcó un antes y un después. Luego, cuando vengo a la ciudad a estudiar radiodifusión y luego periodismo, me encontraba con gente que degradaba la figura de Victoriano Lorenzo. Eso para mí era muy fuerte. Pero cuando comencé a ver la historia de esas personas, eran personas de la élite, eran personas que su abuela le había hablado mal. No quiero mencionar apellidos, pero yo recuerdo los apellidos de las personas que hablaban mal de Victoriano Lorenzo.
Ahora, como formadora de formadores, que he sido por muchos años en el Ministerio de Educación, en los cursos de actualización docente, con cursos que tienen que ver con literatura, donde yo llevo escritores y escritoras para acercarlos a los docentes, y de mi trabajo comunitario con mujeres, he aprendido que se ha reivindicado bastante la figura de Victoriano Lorenzo. Victoriano Lorenzo marca lo que ahora diríamos esa persona disruptiva, pero también por eso que Paulo Freire llamaba la opción por los pobres, porque tuvo la capacidad de pensar por otras personas y sabemos perfectamente que este capitalismo te empuja al individualismo, a de tú con tú, la competencia, todo esto. Entonces, sí hay una gran reivindicación de su nombre en la figura, en los vídeos, hay documentales, hay de todo un poco, pero sí convendría, y mencionaste un punto muy crítico, convendría ver desde las letras. ¿Qué mirada le están dando las letras actuales, Rebeca? Porque hay una crítica muy grande a lo que está sucediendo con las letras desde hace una década, 15 años para acá, ¿verdad? Con temáticas que están muy ligadas al eurocentrismo, a parecernos a España, la madre patria, a toda esta cosa. Incluso ha habido escritores que han llegado a Panamá y han criticado mucho ese estilo también, pero sabemos que la libertad de estilo de cada escritor y escritora está allí. Pero convendría saber también por qué no son más los escritores y escritoras que apuntan esa tendencia de esa Panamá soberana, de esa Panamá que se soñó en Victoriano Lorenzo, y no como un tema de un concurso específico, de un momento específico del año, sino en tu cultura, en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, porque uno no se quita el vestido de la patria y se lo pone en noviembre o se lo pone en mayo, ¿verdad? Lo tenés que tener en todo el año. Entonces, lo dejo por ahí, pero me gustó mucho el picantito que le pusiste porque sí es una crítica que se está haciendo. Yo creo que figuras como Victoriano Lorenzo, hay que traerlas y hay que hacer un trabajo. Siempre le dicen a los docentes, sí, hay que hacerlo desde las aulas, pero también hay que hacerlo desde otros espacios de la vida, ¿verdad? Así Porque es. no podemos dejarle todo a los docentes, ¿ah? Hay otros espacios de la vida que tienen que hacerlo. Y otra cosa, yo creo que nos quedamos con yo a veces algo que me llama la atención es que veo las mismas poesías que yo me enseñaron a mí en primaria, secundaria, son las mismas de hoy y que no digo que no se tenga que reivindicar, pero yo creo que hay una nueva mirada de Victoriano Lorenzo, hay una nueva mirada de esta patria que tenemos y convendría también leerla. O sea, ahí el sistema educativo tiene una deuda con las nuevas letras panameñas. No son tantas las que están escribiendo desde un punto de vista patriótico, hay que decirlo. No son tantas, pero están allí y son muy importantes. Así es. Mira que eh, acabo de ver que faltaba energía, ya tenemos energía. Has señalado algo importante. Las realidades tienen fases y etapas. Estamos ahora en una etapa con respecto a las manifestaciones artísticas, sobre todo en los últimos años, en donde hay una disposición, que- no sé si abiertamente convenida o no, pero tú lo has señalado muy bien. Hay un retroceso en cuanto a ir fortaleciendo, porque antes fue así, hubo una época que fue así, que a través de las artes se fuera fortaleciendo el tema de la identidad nacional. Claro. Entonces ahora esa tarea, eso pareciera no ir conjugado, no ir de la mano. Y habría que hacerse preguntas entonces, vaya, ¿desde dónde viene este nuevo paradigma? ¿Quién está planteando un divorcio paradigmático de lo que habíamos venido haciendo por tanto tiempo? Eso es parte de la política neoliberal, hermana, Claro, que se ha claro. instalado en finales del siglo pasado, de los 90 y sobre todo en este siglo para estas nuevas generaciones, que luego no encontramos, si te das cuenta, cuando tratamos a jóvenes.
o adolescentes, no encontramos puntos de conexión, no solamente con manejos de temática, sino con conceptualidades que se han ido perdiendo porque forma parte de este desmontaje que el neoliberalismo se ha planteado en este siglo y que de alguna manera más allá de la autocrítica, hemos sido permisivos, perdón, desde las distintas militancias, como tú lo señalas, que hemos estado realmente abocados, porque sí que sí, abocadas a tantas tareas, que vaya, ese tema del hilo conductor del tejido identitario. Quizás ahora tendríamos que ponernos como a revisar y yo diría incluso a rescatar, sobre todo en estas nuevas generaciones, porque lo veo, lo percibo y con mucha frustración cuando llegan los estudiantes a mis aulas de clase en la universidad. Yo lo puedo patentar, lo puedo decir con propiedad. Y ello habla de que tenemos que volver a estas conversas que estamos haciendo hoy, Sharon, porque estamos obligadas, estamos obligadas. Y conecto a Victoriano Lorenzo y esa construcción de la identidad nacional frente una acción concreta que decidió Victoriano y ese momento así lo ameritaba de una confrontación directa con el opresor, pero que en unas épocas ya entrada en la República algunos entendieron, como por ejemplo mi abuela materna y mi madre, que llegaron a esta tierra y dijeron, es a través del arte y la cultura en donde se pueden consolidar las identidades de los pueblos, ¿no? Y eso heredamos tú y yo, ¿ya? En nuestra Claro. generación. Entonces, concatenando ello, ya hablamos del premio de Ricardo Miró y el León Azoto y todos estos premios, hubo en paralelo durante esas épocas y sobre todo las épocas de la dictadura. Antes de la dictadura los problemas eran otros con las oligarquías de ese tiempo en el que los procesos eran más lentos. No es que no había procesos emancipatorios, sí, claro que los había, pero se daban de una manera un poco más lenta. ¿Qué pasa con la dictadura? Se pensó que los procesos emancipatorios podrían acelerarse. Era un poco el discurso y en algunos ámbitos se dio, tengo que decirlo, pero en otros ámbitos más bien hubo algún nivel como cualquier dictadura, digamos, de intervención a esas formas en que venían desarrollándose de manera muy libre algunas expresiones de la sociedad. Y caigo a lo siguiente y es mi segunda pregunta. En la década de los 70 y los 80, quienes permanecieron en Panamá, como por ejemplo Yarbabot, y que se desenvolvió en esas instancias gubernamentales, en el DETSA, por ejemplo, y en otras direcciones de cultura, del engranaje gubernamental y de la Universidad de Panamá, Yarbabot tenía libertad para que lo que el teatro expresaba lo expresase en función de la ideología de esos tiempos revolucionarios que eran la construcción y consolidación el derecho de los pueblos a la autodeterminación frente al imperialismo, ¿eh? Vaya, no había ninguna discusión allí como lo hizo, por ejemplo, en otras instancias libres, lo hizo, por ejemplo, Norman Douglas, que era un migrante del Salvador, pero que se hizo más panameñito que muchos panameñitos, caso de mi mamá, caso de, por ejemplo, que hay que retomar esas historias. Yo te voy a invitar para que hagamos esa investigación. Y ahora estoy en una investigación que te voy a invitar, Sharon, que acaba de ganar un CUFI en la Universidad de Panamá, que voy a estudiar cómo es que ha evolucionado la enseñanza de eso que antes se llamaba educación artística y ahora se llama expresiones artísticas, que implica todas las manifestaciones y
cómo ese cambio semántico en realidad no ha significado en lo absoluto ningún avance para que estas nuevas generaciones traigan para sí, tomen para sí las manifestaciones artísticas como una forma de construcción del pensamiento, como una forma de construcción de vida. Entonces, esa va a ser la investigación muy interesante en nombre de Esther Orobio. Hice esa propuesta y a la universidad le parece que sí es urgente retomar eso que distintos actores y actoras en esos momentos de la década del 60, 70, 80, incluso hasta el 90, tuvieron esa tarea. Como por ejemplo, te voy a hacer la pregunta porque tú eres periodista. Mucho de la formación que tengo yo y que tiene mi generación provienen de ese trabajo periodístico, de ese trabajo de construcción de pensamiento que significó Diálogo Social para Panamá. Esa Claro. revista Diálogo Social que Raúl Leis dirigió por mucho tiempo, bueno, hasta que la cerraron, porque la cerraron, eso hay que decirlo, eso parte de las autocríticas que tenemos que hacer, ¿no? Pero durante todas esas décadas en que estuvo Diálogo Social, por más de 3 décadas, casi 4 décadas, en la construcción del pensamiento desde ese periodismo activo, porque era un periodismo activo que se hacía en la investigación comunitaria y entonces se traían a la publicación los resultados de ese. No, no era una cosa como ahora tan moderna en que hay mucha tecnología, sin tecnología. Se hacía investigación de campo y se presentaban esas reflexiones colectivas a través de esa revista maravillosa. No hay un reemplazo, no, todavía no hay un reemplazo a diálogo social. Entonces yo pienso que tú como periodista, y ya te estoy tirando el reto, ya te estoy tirando el reto. Sharon, ¿cómo hacemos para generar, co-crear un nuevo diálogo social e impreso además? ¿Cómo hacemos, Sharon? Bueno, estamos primero para comprender en el tiempo en el que estamos, ¿verdad? En que quiere desaparecer el papel de los medios tradicionales. Para empezar, ese es el momento que estamos viviendo, donde las tecnologías de la información y la comunicación están llevando a la inmediatez y donde cualquier expresión escrita bajo, dada la baja lecturabilidad de Panamá, está en riesgo no solo de desaparecer, sino que de ser leída, ¿no? Eso por un lado. Luego, yo diría que Mira, fruto Sharon, de ahora se recicla papel, hagámoslo con papel reciclado. podría ser, yo soy fruto, diría yo, de esas lecturas de diálogo social. Yo trabajé por como una década en Infopress Centroamericana, donde conocí a Raúl Leis, a Mariela Arce, a Gandásegui, a los Gordón, a la profesora Maribel, al profesor Rolando, a toda esa gente que venía haciendo pensamiento y era el medio crítico de Centroamérica, gestado más desde Europa, pero desde un pensamiento progresista. Por supuesto, nos asfixiaron los fondos no era tanto tampoco los que nos pagaban, pero nos asfixiaron. Quedó todo ese periodismo progresista en la región, que todavía estamos en comunicación. En los países de Mesoamérica, muchos quedaron demandados, otros quedamos, o sea, a mí me tocó que algunas instancias del gobierno me mandaran derecho a réplica, entonces uno sabía que estaba haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Yo fui acercada a ese medio por medio de Maribel Jaén en esos tiempos, que consideró que mi persona podía reemplazar a Charlotte Elton, que era la corresponsal anterior a mi persona, que es una persona con mucha trayectoria en periodismo investigativo. Yo creo que has mencionado dos veces el tema de los momentos históricos en los cuales hemos pasado. Mucha gente piensa que yo estudié fuera de Panamá. Digo, sí me he formado mucho fuera políticamente de Panamá, pero yo soy producto de la educación pública de Panamá. Yo creo que los procesos los tenemos que rescatar en nuestro país, ¿verdad? Nos tenemos que rescatar, no podemos negar el daño y el golpe que nos ha hecho el capitalismo. No lo podemos, que no lo podemos negar,
Porque si ahora yo saliera y hiciera un concurso con una temática X de periodismo o de literatura, que son los dos ámbitos donde estoy yo, por supuesto que todo el mundo concursaría, pero no para hacerlo parte de su vida, sino para ganarse un premio, que en Panamá son los premios que mejor pagan en periodismo y también en literatura. Cuando yo le digo a la gente lo que se gana uno en Panamá, la gente no me cree, dice, no puede ser tanta plata. O sea, es impensable en un Honduras, en un Salvador, en un Guatemala que paguen tanto. Y eso es bueno dentro de todo. Pero también tenemos que llegar a qué pasó con el pensamiento crítico. Tú hablaste de las generaciones. Todavía tenemos gente que ha sido parte de esas generaciones. Pero si hacemos un análisis de qué ha pasado con esas corrientes, generalmente escritores y periodistas que han estado más en esa línea crítica, que no se han vendido al aparato capitalista, porque ya sabemos cuánto cuesta un periodista en este tiempo, ¿no? Ya sabemos, eso salió en las redes y eso no lo digo yo. Tendríamos que ir a Chiriquí, a Veragua, a Coclé, a Panamá Oeste y acá Panamá Oeste cada vez más debilitado, donde hay esas expresiones todavía. Panamá, ciudad, área metropolitana, lastimosamente cada vez menos. Colón también, muy importante. Colón en cualquier momento va a dar un golpe de esos que uno dice, va, aquí viene Colón de nuevo, porque en Colón se está gestando un pensamiento crítico desde las juventudes que solamente lo estamos viendo en provincias como Chiriquí, como Veraguas. Entonces, vienen cambios importantes, yo creo, yo no quiero ser tan positiva porque lastimosamente yo veo, yo huelo lo que está pasando, el capitalismo y el daño que nos está haciendo. Todavía hay mucho eurocentrismo en Panamá. El daño de la colonia norteamericana está aquí todavía. Entonces, a veces siento que se está escribiendo para ganar premios, Rebeca, en todos los ámbitos. Te estoy hablando, no te estoy hablando solamente de poesía. Yo siento a veces que se escribe para ganar premios. Entonces, que no es un tema de... ¿Y cómo te das cuenta que es para ganar premio? Porque no es una cosa que está cotidiana contigo, que tú no No lo hay ves en un las expresiones. tejido, así No es. hay un tejido comunitario, ¿verdad? ¿Y quiénes vamos a las marchas? Las mismas personas. Mm. ¿Quiénes estamos en los eventos políticos? Las mismas personas. Entonces, en estos días hablaba con Eduardo Gil de Convergencia Sindical, me invitaba a un evento, yo no podía, estaba en la montaña, y yo veía las fotos de quienes habían ido. Somos los mismos compas de la literatura. Y si te vas al periodismo es lo Lo mismo. mismo. Entonces hay algo que se desintegró en el tejido ese de pensarnos esa patria, Pero tenemos que ¿verdad? empezar a preocuparnos, Sharon. Claro que sí, claro que sí. A mí me preocupa más ahora y te voy a decir por qué. Hace como un año, no, ya 2 años, me invitó David Robinson, el escritor, una persona con pensamiento crítico muy amplio y profesor, me invitó a la Asociación de Literatura Infantil, tenía una mesa y yo le digo, me van a dejar decir lo que voy a decir porque lo voy a decir. Y es que, ¿qué vamos a hacer ahora con las tecnologías emergentes? Y escritores que nos demoramos 3 meses para escribir y ahora con estas tecnologías emergentes, cualquiera puede escribir. O sea, ¿cómo te das cuenta? O sea, que eso es parte de un aparato De una tecnológico inteligencia que artificial, una cosa tremenda, ¿eh? exacto, que no proviene de un pensamiento crítico. Entonces, vivimos tiempos muy difíciles ahorita mismo. Entonces, Así esas es. cosas no las queremos conversar. Es que Panamá, una de las heridas que le quedó después de la invasión, Rebeca, primero la memoria. Nadie quiere conversar de la invasión. Nada más No, nosotros los de lo- lo- la izquierda roja, como nos dicen, ¿no? Los que nos critican. Entonces nadie quiere hablar de las heridas, nadie quiere ver la herida, así es. nadie quiere leer. En términos, hay cositas incómodas que necesitamos abordar y que no las queremos abordar como país, y mucho menos desde las aulas. Todo tiene que ser alegría, todo tiene que ser, y yo digo, ¿en qué? Porque yo viajo, sabes que hago vida en Mesoamérica, y yo Ujú. veo estos lugares de la memoria en Argentina, en Guatemala, en El Salvador. Yo digo, y Panamá quiere esconder su herida. Entonces, el otro día un poeta mexicano me dice, ¿sabe, Sharon? Por el proceso, yo sé que ustedes técnicamente no tuvieron genocidio, pero
para la invasión, aquí debería haber, No, pero sí hubo eh, asesinatos, que eso es otra cosa que no hablamos, sí, ¿eh? sí, pero genocidio como Claro, tal no. Entonces, claro. pero él me decía que dada la historia de Panamá, porque él desconocía muchísimo de la historia de Panamá, y yo le comencé a hablar, él pensaba que yo era historiadora, y él me dice, Sharon, ¿qué pasa que yo no siento en las letras eso? Eso, tal cual. Entonces yo le expliqué, no, aguanta, tenemos que hablar de momentos de las letras, porque si hablamos de las letras sería injustísimo. Hay un Claro. Gaspar Octavio, que por favor es un legado, hay poetisas, Diana Morán, Diana hay toda una Morán. serie. Pero fue una generación y todavía tenemos algunos. Yo el otro día leía a Porfirio Salazar, era una delicia, a mi compañera, mi querida Consuelo, pero no son los más. Y esa crítica no la queremos hacer. No No la la queremos queremos hacer. hacer. No, y a la academia no la va a Así hacer. es. La academia, tenemos que comprender que la academia responde a un sistema. Y muchos a veces estamos en la academia también. Yo soy de alguna forma parte de la Claro, academia, no, claro. no literaria, pero sí de la educación. Así Y vos es. también. Pero tenemos que hacer una crítica de donde mucha gente dice, bueno, nos perdimos en la invasión. Se perdió el sueño ese de que había, de que la libertad, de que la soberanía, no sé qué, y nos perdimos y ahí quedó y después no supimos, perdimos el sueño. Yo creo que eso puede ser, pero creo que también tenemos esa herida colonialista ahí norteamericana, pero también esa herida española todavía está fresquita, está fresquita. Mucha gente sigue pensando que España es lo máximo y mientras hay expresiones literarias fortísimas en Mesoamérica, Panamá todavía sigue mirando como para Europa, para Estados Unidos. Algo nos pasa. No Sí, queremos mirar tenemos, África. somos increíbles, somos el único país del mundo que tiene dos nortes, Europa y Estados Unidos. Así es. Entonces, Sí. desde ahí habría que hacer algunas reflexiones importantes. Si me preguntas si estamos dispuestos a hacerlas, no lo sé. Porque cuando vas a estos espacios a hablar, notas la incomodidad, las excusas. Tú sabes que detrás de una excusa hay muchas cosas. Entonces, no sé si estamos en ese momento de hablar de estas cosas necesariamente incómodas. Nuestras generaciones que sí pasaron, sí tuvieron esa gallardía de hacerlo. No te digo que no lo son. Yo he hablado de estas cosas con una Lucy Chow, con un David Robinson, o sea, que con Porfirio Salazar, ¿verdad? Con Consuelo Toma, lo he hablado con Cafda Cornejo, con Oriel Melo. Es decir, no estamos hablando de que no se han tenido esas conversaciones, pero si vamos a Ariel Romero también la hemos hablado, pero no son las más. O sea, hay que ser, igual con Carlos Fon, no Sí, son las. ahora vemos que en las escuelas leen novelas, hombre, de autores y autoras panameñas, pero que no plasman No. el tema identitario, que es lo que tiene que hacer todo pueblo de todo país del mundo. En la Y escuela a los niños y a las niñas se le tiene que construir su identidad. tengo que mencionar algo porque mencionaste el premio Miró. Hace unos días yo recibo la llamada de Marisa Bernaza, la artista, dramaturga, que es parte de UPA, el sindicato este de artistas, para invitarme a una reunión con mi cultura. Ellos están sumamente preocupados, igual desde el encuentro de cultura, de que los premios Miró son ganados más por hombres y el jurado, el año pasado, de 11 jurados, solo 4 eran mujeres. Acudí a la reunión como parte de Épica, en mi fundación, donde abordamos estos temas, educación popular feminista. Me gustó mucho De la épica, pasión. ¿no? Sí. Y Sí. me gustó mucho la invitación a eso, me gustó mucho la acogida que desde la Oficina de Oportunidades con Lastenia González, una compañera con un pensamiento Las bastante tenias, amplio. está por allá las tenias. La Lastenia está por allá, nuestra querida Lastenia, y abordábamos esto. Entonces, si lo miramos sesgadamente, podríamos decir, ay, solo los hombres premiando a los hombres, pero es que esto viene de más arriba. Todo Claro, esto que hablaste, ¿por qué claro. alguien pensaría que tiene que haber más jurados hombres? Pero también eso viene desde el patriarcado, que es la trenza de la No, pero que dominación. también, hombre, transversaliza a las mujeres. Claro, es la trenza de la dominación que está, y yo les decía a ellos, miren, yo sé que ustedes están conversando del Miró,
Pero si vamos a los otros concursos, es la misma cosa. Hace unos años, en los premios IPEL, que nos los tumbaron, hermana, son Sí, 90.000 dólares que se fumaron, se los llevó se este gobierno. fumaron. Y lo hay Increíble. que decirlo, se los voló, los premios mejor pagados se los voló el gobierno y de Qué incentivo lástima. al trabajador y trabajadora. ¿Y qué pasa? Hace unos años pusieron un concurso con una temática de mujer. A mí no me gustan los concursos con temáticas, porque la Claro. gente escribe para eso específicamente y luego se disocia de estos temas y no hay un pensamiento crítico en construcción, sino un interés de ganarte una plata en algo, pero ahora con las tecnologías es más fácil que hagas cualquier tema, pones ahí y allá mandas eso. Entonces, no estoy de acuerdo. ¿Qué pasó en ese momento? El jurado de poesía fueron 3 hombres y ganó un hombre. Y entre los poemas que ganó, no vamos a mencionar nombres, entre los poemas habían unos que denigraban la figura de la mujer. Y eso ganó un primer lugar. Yo no estaba en Panamá en ese momento, pero las redes, yo veía que Así estaban. anda esto. Sí, las redes estaban, que las feministas estaban arrebatadas. Claro, no hubo una comunicación oficial para que bajaran ese premio, pero recuerdo que se dio eso muy fuerte. Es muy vergonzoso que ciertos versos que tenían esas poesías estaban tan misóginos y eso mismo ocurre con Elmiro. O sea, tenemos, me decían el otro Horrible. día en Bocas del Toro, mandaron unos libros que habían ganado premios y cuando llegaron a Bocas del Toro parece que eran homofóbicos o lesbofóbicos y las personas devolvieron los libros porque no sentían que podían leer aquello. Y asimismo tenemos misoginia, Así lesbofobia, es. homofobia, racismo en nuestras letras. Y todo eso viene, y hay un esfuerzo de hacer las formaciones de profes desde mi cultura, pero tenemos que darle más adentro, no solamente por género literario, Sí, claro, tenemos que tenemos ir que conformar una veeduría para estas cosas, una Sharon. veeduría, una veeduría ciudadana. En mi cultura está Ciudadana. haciendo sus esfuerzos. Sería falso decir que no los está haciendo. Pero ¿qué hacemos? En esos cursos probablemente no se aborda la misoginia, No, no, para esas nada, bases. para nada. Esas bases no te dicen cuida su lenguaje, que no sea homofóbico, que no sea lesbofóbico, que no sea Y no, discriminador espérate, y racista. además, quienes deben promover la cultura no lo hacen es profeso, ojo, no lo hacen es profeso porque hay una política internacional de ir desmeritando, de ir eliminándole presupuesto al tema de las artes, porque siempre ha sido las artes una forma de manera licenciada, por decirlo de alguna manera, de expresar lo que se piensa del régimen en turno. Entonces, para ellos es peligroso las artes y ahora ya no lo hacen solapado, abiertamente, abiertamente los gobiernos deslegitiman, eliminan presupuesto, no generan mayores espacios porque es parte del neoliberalismo destruir las formas de expresión de la cultura, ¿no? Entonces, sí que tenemos que juntarnos, Charo, porque vienen temas difíciles. Esto lo hablaba yo con Miguel Ángel, que quiero en esta última parte del programa conversar sobre Miguel Ángel y, hombre, Sí, este próximo miércoles 13 de mayo, tú vas a estar allá, vamos a sí, claro. celebrar compañeras y compañeros sociólogos y sociólogas de Panamá que formamos parte de la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, la ACU, con doble S, que fundó Miguel Ángel Sánchez, 13 de mayo de 1996, con ese sueño que tenía Miguel Ángel de que los sociólogos y las sociólogas tuviésemos un espacio, que por ahí voy a hablar en la próxima semana también con compañeros de la ACU, de ese legado de la ley del sociólogo y de la socióloga. ¿Por qué? Porque esta es una disciplina que, como dice por ahí un sociólogo francés, es una ciencia que incomoda a quién, al poder, incomoda al poder porque eh, eh, revisamos, evaluamos, reflexionamos y, por supuesto, criticamos las formas en las que se relacionan los grupos humanos en sociedad y cómo el ejercicio del poder de las élites
coartan, limitan, explotan, denigran, condicionan, ¿verdad? La vida de las mayorías, ¿no? Entonces, la sociología es una ciencia que es complicada para y sobre todo esa derecha extrema que se está instalando en la América Latina y que lo venimos discutiendo. Entonces, con Miguel decíamos en un grupo, siempre que nos reuníamos, pequeño grupo de ACU, cómo teníamos que nosotros defender la sociología porque en algún momento sería no solapadamente, directamente amenazada. Y en efecto, ahora lo estamos viendo en Totalmente. Estados Unidos, en Europa, en la América Latina, en Argentina, en El Salvador, en Brasil, que ya dijo Bolsonaro en su periodo, no, no, esta disciplina es peligrosa. Entonces ya están pensando hoy, y en efecto en la Florida se ha prohibido la enseñanza de la sociología y ya se va a ir manifestando en todas esas derechas en el mundo. En Argentina ahorita se está hablando de que es un peligro, una amenaza para las sociedades, una disciplina como la sociología, la enseñanza de la sociología. Entonces, esto que veníamos hablando hace mucho tiempo en la CEU, ahora lo estamos viendo en la concreta. Entonces, la defensa de la disciplina no debe ser, pero por supuesto, tenemos que hacerlo, no debe ser la tarea fundamental porque esto que venimos hablando en 40 minutos, 45 minutos, que son los grandes temas de la vida social panameña, deben ser la prioridad de la sociología, pero además tenemos que defender la misma disciplina. Imagínate todas las tareas que tenemos los sociólogos y las sociólogas. Entonces, este miércoles 13, que nos cayó en semana, qué bueno, a las 6 de la tarde ahí en la Galería Manuel E. Amador de la Universidad de Panamá. Vamos a estar celebrando la vida y el legado, que fue tan, pero tan fuerte el legado de Miguel a su corta edad, a la sociología, así como Raúl Alberto Leis, como Marco Gandase y otros tantos. También ha habido compañeras. Lo que pasa es que tenemos que tener un momento, Sharon, eso también es tarea de Sí, las sociólogas y de sí, los sociólogos señora. para rescatar a estas mujeres que también han dado su Sí. aporte a nuestra disciplina. Pero hoy me toca hablar en los últimos minutos de Miguel. Y Miguel era, además de cantante, porque cantaba y tocaba la guitarra y algunas cosas compuso por aquí y por allá, pero de manera informal. En realidad, Miguel era un sociólogo, un pensador, un libre pensador de izquierda y de una izquierda muy, muy especial, Miguel. No era trotskista, no era marxista, pero era de izquierda. Aquí en Panamá hemos tenido todas esas particularidades, tipo de izquierda, más allá del progresismo, eso, por eso pudimos conciliar él y yo. Es muy en la línea de Raúl Leis, es decir, una izquierda desde la iglesia, desde la doctrina de la fe, que tiene más, más de un siglo, por no decir dos, en donde la doctrina de la fe es la defensa de los pobres. ¿Y quién contra eso? Esa es la mejor de las izquierdas por antonomasia, ¿no? Entonces, Miguel Ángel además era un tremendo cocinero. Quienes lo conocieron y comieron su paella, hacía una paella extraordinaria de marisco. Te la perdiste, Sharon. Me la Pero perdí. andaban por ahí con un sombrero y su guitarra y otros compañeros, Manuel Calderón y Manuel otros Calderón. compañeros en tertulias y la tertulia era con la cantadera, con la cantata, ¿no? Entonces eran tremendas tertulias de reflexión sobre la realidad nacional, la realidad latinoamericana. Bueno, para esa época la teoría de la dependencia. Y luego, bueno, ya vinieron otras teorías ampliándose, como a este siglo ya hablábamos desde la decolonialidad, etcétera, pero siempre el vino, la guitarra y la reflexión. Eso hacíamos en hacer unas cosas bellísimas. Todo eso vamos a hablar. Manuel allí va a estar en la conversa. ¿Conoce a Manuel Calderón, no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Manuelito era compadre de Miguel Ángel Sánchez. Ah, Qué bueno, con mira, la compañera de Raúl Alberto Leis, tu maestra, mi Mariela maestra. Arce, se promovió con el acompañamiento de ACEUT.
La ley que crea la condecoración Raúl Alberto Leis Romero, luego del fallecimiento del maestro, y nosotros estuvimos en ese acompañamiento mientras todo el resto de las organizaciones decían, no, eso no es necesario, pero es que no era necesario. Realmente nunca han entendido la impronta para el pensamiento crítico panameño de todo ese legado de Raúl Leis. Entonces, Miguel dijo, Miguel, Manuel Calderón, Midday Gómez, que estaba para esa época presidiendo ACU en el 2011-12, por allí, el amigo Tirso Castillo, Marina Ábrego. Marina, ¿Te acuerdas, Marina Aranda por Chiriquí? Saludos, Marina. Que ya tiene que venir el extrañando. miércoles. Yo no sé qué va a hacer, pero estamos en esas, en esas. Ya tenemos reunión de la Junta Directiva de ASEUD para los últimos detalles de lo del miércoles. Pero te converso esto y le converso esto a los oyentes que tantas andanzas que tuvimos con Miguel para esa creación de la ley. Yo estaba estudiando, por allá por el 94 estudiaba en el último año de sociología y estaba Miguel en esto de la ley del sociólogo y pasaba por los salones y nos decía, gente, tenemos que ir para la asamblea. Y íbamos todos en masa, nos subíamos en nuestros diablos rojos, llegábamos a la asamblea para subirnos en las gradas, tú sabes, a la presión y la cosa. Por fin, el siguiente año, en el 95 que también anduvimos en esa cuestión, se logró la ley, pero se publicó, por eso tiene la fecha el 3 de enero del 96 la ley 1 en la Gaceta, pues del 3 de enero del 96, pero eso se logró en el segundo periodo del año 95, ¿no? La aprobación y tal de nuestra ley. Bueno, quedaron cosas pendientes como el escalafón salarial que todavía no lo acordamos con ningún MEF. Y luego esa ley obligaba a la creación del Consejo Técnico de Sociología, que 2 años después pudimos instaurarlo en lo que fue el Ministerio de Economía y Finanzas, hoy Ministerio de Planificación. No, el Ministerio de Planificación, Política Económica y ahora es Política Economía y económica. Finanzas. Bueno, ahí está el Consejo Técnico de Sociología con sus altas y sus bajas, a Seúl siempre presionando para que ese consejo cumpla con lo que dice la ley y con lo que dice el decreto que lo creó, el reglamento de ese consejo técnico, que no es solamente expedir idoneidades, sino la vigilancia permanente de que todo aquel que no sea sociólogo ni socióloga ejerza, ¿no? Entonces, ese fue el objetivo fundamental de esa propuesta de ley que encabezó Miguel Ángel y que docentes, estudiantes, pues le seguimos cada vez que nos decía Miguel para dónde ir. Y ahí estaba Raúl Leis. Raúl Leis fue de esos docentes que vienen egresados de cuando estuvo la carrera que inició en Panamá, en la USMA, en la Universidad Santa María la Antigua. Varios de nuestros docentes egresaron de sociología en la USMA. Entonces, Raúl entendía que había que buscar esa ley y nos acompañó, a diferencia de otros docentes que ya no es necesario, algunos ya no están vivos y otros que andan por allí, decían que por distintas razones no les parecía eso una necesidad, imagínate, para los que egresan de una carrera como el periodismo. No es posible que a esta altura el periodismo todavía no cuente con una ley del Por eso ejercicio. está como está el país. ¿Cómo? Por eso está el país como está. Cualquiera Así toma un es. micrófono. Así es, cualquiera está detrás de un micrófono, qué locura. Qué locura. Sin la idoneidad que corresponde, sin el criticismo que corresponde, dicen lo que les parece. Qué terrible, qué terrible. Pero no desfallezcan, Sharon, tienen que ir por su ley. Además de la ley, además del Consejo Técnico, Miguel también contribuyó para esa creación de la condecoración al profesional, hombre o mujer, destacado de nuestra disciplina, que allí queda para la posteridad. Y en ese sentido, honra, yo también honraré el próximo año esa vida y esa obra de Raúl Alberto Leis, porque estamos celebrando. Por ahí te voy a meter en alguna cosa, Sharon, porque quiero que el arte esté,
en todo Claro. ese congreso, el 20 Congreso de la Asociación Centroamericana de Sociología. En mi condición Wow. de vicepresidenta que asumí el año pasado, tengo que organizar el 20 Congreso en septiembre. Pensaba hacerlo en agosto, pero por distintas situaciones que discutimos en junta directiva actual, se ha quedado para la semana de septiembre, mejor para mí, por Invítame, compromisos, invítame. por compromisos que tienen colegas en la región. Pero que el Congreso va a ir más allá de Centroamérica y de Mesoamérica, va a ir al Caribe y por supuesto el resto de Sudamérica, todos van a estar invitados a nuestro 20 Congreso. Allí hubiera estado Miguel, va a estar la memoria de Miguel porque ACEUT es la asociación que organiza el 20 Congreso de ACAS en Panamá, en la Universidad de Panamá. Y lo importante que quiero rescatar aquí antes de irnos es que el Congreso, el 20 Congreso de ACAS será en memoria de Raúl Alberto Leis Romero, porque para nada es casualidad, Sharon, la casualidad no existe, es la causalidad. En el 27 Raúl estaría cumpliendo 80 años de Así es, nacimiento, así que así va con es. su natalicio, que Está con sería, su sí, sí, nacimiento. sí, el 12 de diciembre del 27 cumplirá 80 años, así que vamos a celebrar la vida, el legado del Raúl Leis, de la educación popular en Panamá. Vamos a hacer muchas cosas desde ese ámbito de la educación popular, así que vas a estar, vamos a hacer teatro durante ese congreso. Ya tengo, vamos a presentar una obra de Raúl Leis con un amigo mío que es teatrista, bueno, además de actor, él ahora es director de teatro, que ha definido, creo que es la cantina de Panchamanchá, decidimos, que es de una obra de Raúl Leis. Qué Vamos a bueno, montar eso durante el Congreso de ACAS. ¿Qué te parece? qué maravilla. Y vamos a hacer poesía. Ya tengo que hacer convocatoria prontamente para quienes quieran hacer poesía de no solamente de Raúl Leis, sino de la educación popular. Es lo que me Claro, gustaría resaltar en la poesía, en ensayo, etcétera. Vamos a hacer todo eso. Algo de danza también me interesa que haya, vaya, pero desde esa expresión eh, de, de, de lo que somos los panameños, obviamente habrá danza de los pueblos indígenas y de la negritud, etcétera, porque es un poco todo lo que somos y lo que hemos construido durante todo este tiempo. Me tocó el 20, vaya, creo que nada es casual, vuelta y te reitero, nada es casual, nada. entonces vamos a romper con ese 20. Y todo el significado del número 20 vamos a buscarlo hasta en numerología, qué sé yo, en astrología y en todas partes, para darle una significancia de esa reconstrucción de esa educación popular que fue fundamental durante todo el siglo XX, de esto que hoy somos y que tenemos que rescatar, porque aquí hemos hecho la crítica válida, que tenemos que rescatar. Entonces, en ese escenario de ese 20 Congreso de ACA, vamos a, de alguna manera, hacer una propuesta de colectividades. Voy a invitar a las colectividades, a Épica va a estar allí. Gracias. Hombre, hombre, tú estás de primera, de Voy, primerita por en favor. esa invitación, porque también es un asunto de entendernos intergeneracionalmente, pero en igualdad de condiciones. Creo que la crítica al adultocentrismo que vienen haciendo las jóvenes también es válida. Entonces, dar ese espacio para las nuevas generaciones es fundamental. O sea, las generaciones no las podemos ver, esto que platicábamos al inicio del programa de esa simetría que hay en cuanto a cómo se percibe la historia, que no es responsabilidad de las juventudes, pero escuchar a las juventudes y ellos van a tener desde sí que co-crear esa nueva mirada al pasado, vaya, ¿no? Más allá del Así es. adultocentrismo. Entonces, todo eso vamos a trabajarlo en ese congreso que la organización ya arrancó en dos fases, pero viene una tercera fase de organizaciones aliadas a la organización de este congreso, que me honro
en presidir y allí vas a estar tú, bueno, Épica y tú, pues, entre esas organizaciones que se lo Gracias. ganaron, o sea, cualquiera no estará, tengo que ser honesto, honesta, no van a estar cualquiera porque se trata de rescatar ese legado, ese hilo conductor de aquellos y aquellas que sí que tengo que decirlo, desde otras instancias, no solamente desde el CIASPA, también desde el CELA se construyó pensamiento crítico y pensamiento nacional colectivo que estará de alguna manera expresado allí. Pero entonces, invitadas e invitados todos porque es el momento de retomar aquellas expresiones artísticas que siempre han servido para la formación de los pueblos, ¿va? Qué hermoso. Desde sus características propias. Entonces, no sé, tus palabras finales, querida. Bueno, agradecerte el compartir de saberes. Yo creo que Miguel Ángel, el Cholo y todos estos ancestros que hemos tenido nos han dado un legado de esa resistencia que tenemos hoy, que si bien es cierto está golpeada por esta trenza de dominación, no es indicio de que hemos perdido la batalla, sino de que hay un golpe importante, pero que lo podemos retomar mientras nuestras voces estén allí. Yo creo que ese es el gran legado que hubiera esperado Victoriano, ¿no? Que no nos hubiéramos rendido, al igual Miguel Ángel con su guitarra por los pasillos de humanidades, de comunicación, él andaba por todos lados. Esa esperanza, él era un soñador y nos encontramos el miércoles y bueno, gracias por esta oportunidad una vez más aquí en No, Pregonando qué Ideas. linda. Ahora es que vienen una nueva etapa, lo que tú dices, son etapas, son fases que Sí, tenemos que ir cubriendo. El 27 parece que va a marcar, además estamos en una sí, guerra que está definiendo el nuevo orden que nos vamos a plantear desde los sures globales, desde las sí. mayorías, desde eso que le llamamos multipolaridad. Simplemente la humanidad decidió que la unipolaridad no tiene ninguna razón de ser a partir de ese 28 de febrero, que no fue una decisión exclusiva del imperialismo estadounidense, sino que ha sido forzada justamente por ese espíritu de emancipador y liberador de los pueblos del mundo que quieren salirse de ese yugo del neoliberalismo y del capitalismo rapaz que ya no tiene forma de existir en estos tiempos. Entonces, por supuesto que no me puedo ir sin saludar. Disculpen que no había dicho que mi amigo, porque es mi amigo del alma, después de la invasión hicimos cosas bellísimas con la maestra Eliana Solís. No sé si te acuerdas un montaje que hicimos de el Lazarillo de Tormes. Claro que sí, Una cosa bellísima que fue un teatro de bellísimo. calle. Una cosa impresionante que lo he contado por allí. Eh, con él vamos a hacer el montaje en ese 20 congresos de ACAS Gabriel Pérez Mateo. Vamos a hacer una cosa bellísima el próximo año en ACAS y con todos los pensadores y pensadoras de Centroamérica, de México, bueno, toda Mesoamérica, del Caribe van a venir y de Sudamérica y del mundo entero, donde que quieran venir. Yo voy a hacer la promoción para que vengan desde el África también, ¿va? Porque Panamá va a ser un epicentro de esto que hoy nos niega el gobierno actual, pero que el pueblo en resistencia, el pueblo panameño, desde la unidad de los esfuerzos, vamos a contrarrestar y vamos a salir victoriosos como nuestro comandante Victoriano Lorenzo a la retoma de nuestra identidad nacional. Y me voy con un saludo, hombre, a las compañeras y compañeros de ese heroico pueblo en resistencia de Cuba. Resistirán una vez más nuestra revolución cubana al pueblo. Viva Cuba, al pueblo de Viva Palestina Cuba. en resistencia, por supuesto que a los iraníes que también están en resistencia y a todos los pueblos oprimidos que hemos decidido, basta ya, no al imperialismo. Y esto fue pregonando ideas por la cultura del pueblo en su reinicio, como digo yo, educar para transformar, como dice la educación popular. Chao, chao, besos, querida. Besos. Chao.